Hola, muy buenos días a mis alumnos de Historia del octavo año básico. ¿Cómo están? Espero que estén bien en sus casas. El día de hoy les voy a hacer una especie de resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Por eso lo titulé ¿Cómo vamos en Historia? Poniendo aquí esta imagen de la Gioconda, más conocida como Mona Lisa, del pintor renacentista Leonardo da Vinci, que deben poder reconocerla a pesar de ser una caricatura, porque lo vimos en clases. ¿Cuál va a ser el objetivo de este video? ¿Por qué voy a hacer un resumen? ¿Y por qué no voy a hacer clases? Bueno, primero, porque creo que debemos repasar lo que hemos visto hasta el momento. Hemos pasado contenido bastante complejo. Y yo que hago clase en varios cursos, tengo que decirles que las clases que he tenido con ustedes, o sea, que he hecho para ustedes, han sido las más intensas y quizás un poco más difíciles a diferencia de las otras. Porque el contenido es más denso, es más difícil, tiene más análisis. Y segundo, porque quiero que vayamos analizando, es decir, comprobando si se cumplieron los objetivos de aprendizaje. Los objetivos de aprendizaje son los que entrega el Mineduc, o sea que tanto ustedes como cualquier otro estudiante de Chile deben poder tener esos conocimientos. ¿Y por qué es tan importante todo esto? Porque hay que retroalimentar. Y tenemos que ir viendo a partir de sus actividades que me envían, tanto si se equivocan o si tienen aciertos, cómo vamos a poder ir aportando a que ustedes aprendan. El primer objetivo que vamos a tomar, lo voy a leer tal cual lo pone el Mineduc, es analizar, apoyándose en diversas fuentes, la centralidad del ser humano y su capacidad de transformar el mundo en las expresiones culturales del humanismo y del renacimiento. Este objetivo me pide a mí como profesora que yo sea capaz a ustedes de enseñarles de estos temas y que ustedes puedan, después de acceder a estas clases, ser capaces de identificar en diversas fuentes cómo éstas representan que el hombre es el centro del universo, a diferencia de cómo lo fue en la Edad Media, que la Edad Media era Dios. Ustedes tienen que ser capaces después de estas clases de poder explicarme a mí o cualquier otra persona cómo se nota en estas fuentes la centralidad. Y tienen que ser capaces de analizar las fuentes. Cuando hablamos de analizar estamos hablando de identificar, encontrar aquello, inferir información, todo eso. Y tenemos que ver también acerca tanto del humanismo como del renacimiento. Yo creo que este objetivo sí lo hicimos y que estuvo bastante bien porque usamos muchas fuentes y cuando hablamos de fuentes históricas hablamos en este caso de fuentes pictóricas, obras de arte. Todas esas obras de arte que yo les mostré en la primera clase son fuentes históricas. Y pudimos analizarlas muy bien para poder llegar al conocimiento de que el ser humano va a ser el centro del universo a partir del Renacimiento. ¿Qué clases usamos para este objetivo? La primera clase, que fue el humanismo y renacimiento, que ocurrió la tercera semana de marzo. El objetivo de esa clase fue conocer las principales características de los movimientos intelectuales que dan inicio a la Edad Moderna. Recordemos que el Renacimiento no ocurre en la misma Edad Moderna, ocurre a partir del 1300 hasta el 1500, 1600 incluso. O sea, es un periodo de transición que va a abrir paso desde la forma de pensar que tuvo el ser humano en la Edad Media, o sea, Dios es el centro de todo, hasta pensar que el ser humano va a ser también importante, que se va a dar más que nada en la Edad Moderna, donde el hombre es el centro del universo, donde se va a empezar a pensar que la Tierra está en el centro del universo, o sea, la Tierra gira alrededor del Sol, perdón, me equivoqué, la Tierra gira alrededor del Sol, donde se va a potenciar todas estas capacidades artísticas, intelectuales, poéticas, científicas del ser humano, que van a caracterizar a la edad moderna. ¿Cuál es el contenido que vemos en estas clases? Primero, lo que era el humanismo. El humanismo es un movimiento intelectual
donde el hombre, el ser humano como especie, es lo más importante y se busca potencializar sus capacidades intelectuales, artísticas, su valor, sobre otras cosas. En las obras humanistas se habla sobre temas del ser humano, ya más independientes de la obra de Dios. Aquí en el humanismo vamos a ver problemas netamente humanos de, por ejemplo, el poder, el deseo, la venganza, todas estas cosas que a lo mejor hubiera sido impensable hablar durante la Edad Media. Y todo aquello que tiene que ver con la libertad del ser humano, o sea, de que el hombre es independiente de Dios y que toma sus propias decisiones. Luego vimos lo que era el Renacimiento, que es una variante del humanismo, pero aquí se va por el lado artístico. Y el Renacimiento, que viene de la palabra renacer, trae de vuelta los conocimientos de Grecia y Roma, que estuvieron durante 1000 años ocultos por la Iglesia Católica. Aquí se retoman y se vuelven a utilizar todos los conocimientos grecos latinos, griegos, romanos, donde vamos a tener una serie de características que vamos a repasar a continuación. Características de este arte renacentista va a ser el escorzo, es decir, estas posiciones complicadas del cuerpo doblado, del cuerpo en posiciones más curvas, y la importancia del cuerpo humano ya sea como algo bello, como algo sensual, pero también del cuerpo humano como un dibujo, una representación anatómicamente perfecta. Porque a diferencia de la Edad Media, es importante para el pintor renacentista que se note lo importante que es el ser humano, lo bello que es, lo hermoso que es. Y además también que se note el talento del artista, porque como buen renacentista basado en la corriente humanista, el pintor quiere eh, sobresalir, quiere que se den cuenta de que es talentoso. Entonces por eso van a ser trazos más complicados, posturas más complejas, para que todos digan, oh, qué grandioso artista, le voy a pagar 1.000.000 de pesos. Otro tema que se va a tratar en el Renacimiento es el paganismo. Se van a tratar muchos temas de mitos griegos y romanos, como por ejemplo el nacimiento de Venus, eh, imágenes de Poseidón, de Zeus, todo lo que se llaman las musas y todos esos temas paganos que no tienen que ver con la religión cristiana, sino más que bien con religiones politeístas. Y también el paisajismo, que va a ser esta importancia del paisaje, de un paisaje representado prácticamente como una fotografía del mundo exterior y que se va a poner camuflado de fondo en las obras. Uno de los errores más frecuentes fue la mal interpretación o el mal análisis del texto de Maquiavelo. Recuerden que esa vez le puse como tarea que interpretaran 3 textos, uno de Shakespeare, que era la obra de Hamlet, uno de Christine de Pizan y otro de Maquiavelo. En el de Shakespeare se hablaba de la faustuosidad, de la magnificencia, de lo genial que era el ser humano. En el de Christine de Pizan era una especie de protofeminismo, hablando de la importancia de educar a las mujeres, que son igual de capaces que los hombres. Y en el de Maquiavelo fue el error, que lo vamos a decir a continuación. Y también otro error frecuente fue que no saben estructurar ensayos, tienen que aprender a estructurar ensayos. Yo les pedí que me hicieran un ensayo acerca de Leonardo da Vinci, pero creo que voy a tener que repasar más adelante lo que es una estructura de ensayo, quizás con ayuda de la profesora de lenguaje. Ahora, el texto de Maquiavelo, ¿qué decía? El texto decía, acepta por cierto que la fortuna sea juez de la mitad de nuestras acciones, pero que nos deja gobernar la otra mitad a poco menos. Maquiavelo, el príncipe. ¿Qué me pusieron ustedes? Me pusieron de que aquí, en este texto, Maquiavelo nos quería decir de que nosotros no tomamos decisiones propias y que la fortuna toma las decisiones por nosotros. Pero no, eso no es lo que intenta decir el texto. Si leen bien, lo que intenta decir Maquiavelo, que él acepta solamente que la vida del ser humano tiene la mitad
de todo lo que pasa tiene que ver con la suerte, tiene que ver con la fortuna. Pero él dice que él cree que la otra mitad tiene que ver con la decisión de cada uno. O sea, lo que a ti te pase mañana, en un futuro, en unos meses, depende en parte de ti, de las decisiones que tomes, si tomas buenas o malas decisiones, y también depende en un punto de la suerte. Porque, por ejemplo, si yo tomo la decisión de ir a estudiar a, por ejemplo, Cambridge, y hago todo lo posible por llegar allá, yo no voy a poder incidir en el destino que, por ejemplo, cuando tome mi vuelo a otro país, el avión choque y me muera. Eso no lo decido yo, eso lo decide el destino. Eso lo decide la fortuna, la suerte, como sea. Entonces aquí Maquiavelo intenta decir que hay mitad y mitad, lo cual era distinto en la Edad Media, porque en la Edad Media se decía que todo lo que te pasaba tenía que ver con la fortuna, es decir, con la mano divina, con lo que Dios quería. En cambio aquí, Maquiavelo, siendo más optimista, te dice que es mitad y mitad, que ambos, tanto naturaleza como ser humano, influyen en lo que te pase en el futuro. Aquí algunas tareas que hicieron ustedes. Esta fue un ensayo que yo encontré bastante bueno, estaba muy bien estructurado, me pareció súper interesante. Aquí personas que estuvieron hablando del invento de Leonardo da Vinci. Y aquí tengo una recomendación para ustedes. Si les interesó el tema del Renacimiento, les quiero recomendar estas dos películas y una serie. Primero, la película El Código da Vinci. Aquí se va a centrar mucho en la figura de Leonardo da Vinci y de todas las obras del Renacimiento italiano. Porque aquí los personajes intentan descubrir un secreto que dejó Leonardo da Vinci en la pintura de la Mona Lisa y en la pintura de la Última Cena. Entonces toda la película se basa en descubrir el mensaje oculto que dejó Leonardo da Vinci y que hay un grupo de seres humanos que no quieren que eso se descubra y que persiguen al protagonista y que lo quieren matar. Es muy interesante, es buena, no es como ambientada en época antigua, es ambientada en la actualidad. Sale Tom Hanks. Y la otra es la tercera parte de esa película, que se llama Inferno, donde aquí también el protagonista va a intentar descubrir los misterios de una obra, pero en este caso no va a ser de una pintura, sino que va a ser de un texto que fue escrito por Dante Alighieri, la Divina Comedia, ¿ya? Que es una obra renacentista, pero también que tiene que ver mucho con el humanismo, que yo les hablé durante esas clases. Y la tercera es la serie Medici, Master of Florence, los maestros de Florencia, donde habla acerca de cómo la familia Medici va a tener un control absoluto como de la sociedad y del poder y del dinero y van a apadrinar a muchos artistas. Y ahí van a ir viendo distintos personajes que van a ir apareciendo a pedir ayuda al, al Cosmo de Medici. Personajes famosos que vimos en las obras del Renacimiento. ¿Cuál es mi comentario acerca de todo esto? Yo noté mucho interés en ustedes en las primeras tareas y de muchos comentarios que me dijeron, unas niñas sobre todo, que les llamó mucho la atención lo del arte, que les gustaba mucho el arte. A mí personalmente también me gusta mucho el arte y por eso voy a usar harto material como visual. En vez de usar tanta fuente escrita, mejor fuente visual. Y a través de las tareas me demostraron que sí aprendieron la importancia de la centralidad del ser humano porque la pudieron identificar tanto en obras de arte como en libros, en textos, a excepción de ese de Maquiavelo. El segundo objetivo tiene relación con caracterizar el Estado moderno considerando sus principales rasgos y contrastando con la fragmentación del poder que caracterizó a la Edad Media. ¿Qué clases usamos para esto? La clase del Estado moderno, la cuarta semana de marzo. El objetivo de esa clase fue caracterizar el Estado moderno considerando sus principales rasgos. ¿Qué vimos acá? Primero hicimos esa clase un breve repaso de lo que fue el feudalismo y cómo va a cambiar que el feudalismo, el sistema feudal,
fue el sistema político, económico y social de la Edad Media, pero que este va a cambiar rotundamente al volverse en una monarquía nacional, los estados nacionales. Porque, por ejemplo, tenemos que en el feudalismo el rey no tomaba todas las decisiones, las hacía un señor feudal. En cambio, aquí los señores feudales ya no van a existir. Todo el poder se va a centralizar en la figura del rey. En el feudalismo solamente existe el grupo social de la nobleza, el clero, es decir, la iglesia, y el pueblo llano, o los pobres. En cambio, en la Edad Moderna va a aparecer un nuevo grupo que se va a llamar la burguesía, que va a estar eh, a la misma altura que los nobles, va a tener el mismo poder o sea, la misma cantidad de dinero que un noble, e incluso más, pero no van a tener la capacidad de participar en política. En gran parte del feudalismo, o sea, al final del feudalismo, pero sí lo van a tener en la Edad Media. Porque estos burgueses, este nuevo grupo económico que va a obtener su fortuna a través de la banca o a través del comercio, van a ser encomendados por el rey a que lo ayuden en todo lo que él está haciendo y se va a transformar en la burocracia. La burocracia es todo este aparato eh, del Estado que son como los funcionarios públicos del Estado, donde aquí ya no van a elegirse al recaudador de impuestos o a los doctores según la simpatía que tengan con los señores feudales, sino que ahora incluso se van a mandar a las personas a las universidades, a que aprendan allí, a que se especialicen. También hablamos sobre el ejército profesional y nacional, que ahora el ejército, que antes en el feudalismo era solamente fiel a los señores feudales, ahora va a ser fiel al rey, porque el rey los va a profesionalizar, les van a enseñar el uso de armas, nuevas técnicas, como por ejemplo las armas de fuego, y lo van a volver nacional. O sea, ese grupo no va a ir solo, va a ir exclusivamente a la guerra y siempre va a ser parte del ejército. Y también vimos el absolutismo, cómo este Estado moderno va a terminar llevando a monarquías absolutas, donde el rey prácticamente se van a volver locos y van a tomar todas las decisiones ellos, volviéndose tiránicos. ¿Cuáles fueron los logros de esta clase? Bueno, en esta clase no hubo actividad, solamente tenían que escribir y no le hice actividad porque era mucha materia, pero sí pude notar cómo en la siguiente actividad de la próxima clase que vimos, pusieron en práctica algunas cosas que aprendieron en la clase de Estado moderno. Y también noté cómo me enviaron imágenes con apuntes que tomaron ustedes del video y le ponían ideas propias. Y eso me gustó bastante. ¿Cuál es mi recomendación si quieren saber más? Hay dos películas acerca de Elizabeth I, Elizabeth I, la reina Elizabeth de Inglaterra. Está Elizabeth, The Golden Age, la Edad de Oro. Y esa película, yo no la vi, pero vi el tráiler, la quiero ver, y sale Francis Drake. Allí muestran un poco la relación de la reina Isabel con el corsario, con el pirata Francis Drake. En la reina virgen muestran más que nada su figura como la parte política. Y puse también este juego de Play 4, bueno en realidad de Play 3, que es el Uncharted, donde también se habla mucho de Francis Drake, por si quieren saber más acerca de los piratas. Algunas tareas hechas por ustedes. Veo que le ponen mucho color a sus cuadernos, son bien creativos. Y ahora el tercer objetivo, son 4. El tercer objetivo es comparar la sociedad medieval y moderna considerando los cambios que implicó la ruptura de la unidad religiosa en Europa. ¿Cuántas clases usamos? En realidad una. Toda es la primera semana de abril, pero la dividimos en dos partes. La primera parte es la Reforma Protestante y la segunda parte es la Contrarreforma. ¿Qué cosas vimos en esta clase? Las causas de la Reforma Protestante, que fueron el abuso de poder de la Iglesia Católica, eh, la exaltación de la riqueza y poder de los papas con el Renacimiento y sobre todo la venta de indulgencias.
Ahí vimos, y ustedes pudieron analizar el documento real de las 95 tesis de Lutero, donde va a aparecer un sacerdote alemán que va a encontrar que las indulgencias son una mentira y va a crear toda una revolución dentro de la iglesia al contarle a los fieles que, oye, los están engañando, no compren las indulgencias, ese dinero no está hecho para que te vayas al cielo, ese dinero lo único que hace es irse al bolsillo del Papa y que el Papa quiere construir una iglesia. Entonces eso va a crear una revolución. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de la reforma? Primero, se va a dividir la iglesia en la iglesia católica y la iglesia protestante. Otra consecuencia más va a ser que la iglesia va a perder poder. Y la tercera consecuencia relacionada con la anterior es que la iglesia católica, desesperada por recuperar ese poder, va a iniciar su contrarreforma. Va a hacer algunas modificaciones bastante buenas, como por ejemplo dejar de vender indulgencias, pero algunas otras modificaciones bastante locas y malas, como por ejemplo crear la Santa Inquisición, que van a ser el tribunal encargado de perseguir a todos estos herejes y enemigos de la iglesia. Pero otra consecuencia bastante buena, o sea, que a mí me gusta, va a ser la expresión del arte barroco, como una forma de atraer a los fieles, de mostrarle a los fieles cómo una pintura puede ser santa, puede ser sagrada, y por qué es importante tener dinero para realizar esta obra. Y además va a buscar a través de las obras enseñarle a todas estas personas que no saben leer que lo más importante es seguir el camino de Dios, pero del Dios cristiano, no del protestante, del cristiano. Por eso el barroco es considerado una fuente histórica, porque podemos ver cómo en el barroco se va a dar teatralidad. ¿Cuáles fueron los errores más frecuentes en las actividades respecto al texto de Martín Lutero, como a lo del barroco? Primero, debilidad en análisis de las fuentes escritas, porque interpretaron cosas nada que ver en análisis de fuentes. O sea, respondieron a partir de lo que aprendieron en la clase. Por ejemplo, las indulgencias lo respondieron a partir de lo que yo les dije de las indulgencias, no lo que el documento decía de las indulgencias. Y lo otro que falta un poco desarrollar la opinión personal de cada uno de ustedes. Por ejemplo, cuando les pregunté del barroco, yo quería saber la importancia del barroco en el tema histórico, no que no que es bonito y que está bien, no, una profundización. Por ejemplo, en las preguntas de Lutero, la primera hablaba acerca de qué es el purgatorio, según Martín Lutero. Aquí esta frase lo sintetiza muy bien. Para Martín Lutero, el purgatorio es aquel espacio que se encuentra entre el infierno y el cielo. Él dice el infierno, el purgatorio y el cielo difieren entre sí como la desesperación, o sea, el infierno es la desesperación total, el purgatorio es la cuasi desesperación y el cielo es la salvación. Después dice, ¿qué opina Martín Lutero acerca de las indulgencias? Lutero nos dice que las indulgencias es una estafa. ¿En qué parte nos dice eso? En el lado donde nos dice yerran, que significa se equivocan, aquellos que predican que las indulgencias, o sea, se equivocan aquellos predicadores de indulgencias que afirman que el hombre es absuelto a la vez que salvo de toda pena, a causa de las indulgencias del Papa. Esto quiere decir que, según Lutero, todos los que predican que hay que comprar indulgencias están equivocados. Porque ellos al decir que cualquier persona que compre indulgencias está absuelto, o sea, está perdonado de los pecados, porque el Papa así lo dice, está equivocado. Por otro lado, también nos dice que la gente es engañada por esta promesa de liberación, ya que nadie, excepto Dios, es capaz de perdonar los pecados. Entonces, ¿cuál es la manera que nos dice Lutero
que se pueden perdonar los pecados. Según Lutero, la única forma de que se perdonen los pecados es, como dice acá, cualquier cristiano verdaderamente arrepentido, o sea, para que se te perdonen los pecados tienes que estar arrepentido de verdad, y así vas a tener derecho a la remisión de tu pena y culpa, aún sin carta de indulgencias. O sea, mientras estés arrepentido, vas a tener derecho a ser perdonado, aunque no tengas la indulgencia. Además nos dice que otra forma de que tus pecados se perdonen es siendo una buena persona, porque dice que aquella persona que ve a un indigente, o sea, a un mendigo, a alguien pobre, y no le presta atención y no le ayuda, pero sin embargo compra una indulgencia, no te va a perdonar Dios, sino que vas a causar la indignación de Dios. Porque ¿qué andáis comprando indulgencias si cuando ves a una persona ahí que necesita ayuda, no la pescáis? Eso en palabras coloquiales. Algunas tareas hechas por ustedes. Y una película recomendada que está en YouTube, está en español coñísimo, pero está en YouTube, es Lutero. El cuarto y último objetivo tiene que ver con caracterizar la economía mercantilista del siglo XVI, considerando los fenómenos económicos como acumulación y circulación de metales preciosos, ampliación de rutas comerciales, expansión mundial de la economía, revolución de los precios, aumento de la competencia, entre otros. Aquí hablamos acerca del mercantilismo, lo definimos. Hablamos sobre la acumulación de los metales preciosos, lo definimos, explicamos todo eso lo que era. Hablamos acerca de las rutas comerciales y vimos sus características. Hablamos cómo la economía europea se expande a través de estas rutas comerciales. De los precios no lo tocamos mucho. El aumento de la competencia, lo que va a generar los monopolios, todas esas cosas lo hablamos. En la clase de economía en la edad moderna, el mercantilismo. Objetivo fue caracterizar la economía mercantilista y el comercio de la edad moderna. Esto fue la segunda semana de abril. ¿Qué vimos en esta clase? Primero, lo que era el mercantilismo, sistema económico, desde principios del siglo XV hasta aproximadamente el siglo XVIII-XIX, en la que lo más importante es la acumulación de metales preciosos, donde existen una serie de características, que son, por ejemplo, el monopolio. Para proteger los metales preciosos, solamente se puede comercializar con una persona, o sea, un Estado. Para que tengas la mayor cantidad de metales preciosos, tienes que tener en tu poder todas las rutas comerciales o tener la mayor cantidad de comercialización con el mundo. Ahí en las rutas comerciales vimos la ruta de la seda, la ruta de la Hansa y todas esas otras. Y hablamos también de los problemas del mercantilismo, que el hecho de que sea una economía tan restrictiva, con tantas protecciones, que también hablamos del proteccionismo, va a generar que las personas quieran comprar ciertos productos a toda costa, generándose el contrabando. Y ahí le hablé de que los piratas son contrabandistas, no son solo ladrones, son contrabandistas. Ellos comercializan aquello que está prohibido. Hablamos de Francis Drake, hablamos de Barba Negra, hablamos acerca de Eni Bonny, de Mary Red y de la pirata china, Huang Chi, algo así se pronunciaba, y la importancia del comercio. Mi opinión respecto a las actividades, que me llegaron como 5 nomás, o 6, sí 6, es que las actividades estuvieron muy buenas, estuvieron geniales. De verdad me encantaron las actividades que me llegaron. A los que les respondí, ustedes saben que yo les puse hoy que están geniales estas actividades porque estaban bastante buenas, me gustaron mucho. Y me di cuenta a través de las actividades que ustedes demostraron a través de la creación de esos personajes la importancia del comercio. Muchos, por no decir más de la mayoría, eligieron ser piratas. Yo igual hubiera elegido ser pirata. Pero aquí tenemos algunas tareas. Aquí dice, explica brevemente la situación que llevó a tu personaje a googlear. Mi personaje no era paciente, así que por eso busca encontrar el tesoro rápido. Y también estaba
harta de encontrar tesoros chicos. Quería tesoros mucho más grandes porque era ambiciosa y quería ser la mujer más rica del mundo. Importancia del dinero. Este me gustó mucho. Dice Melanie Willa Moonstar, más conocida como Diamond Spire, fue una pirata bien conocida y temida por toda Europa. Esta pirata es muy conocida, ya que es una experta en el saqueo marítimo y comercio ilegal. También ha participado en venta de mercadería prohibida y el contrabando. En esta época, la piratería tuvo su tiempo de oro, pero como todo tiempo, todo tiene su joya principal y Diamond's Fire fue la joya principal de la época de la piratería. Está buenísimo. La razón aún no tiene mucha respuesta, pero hay distintas teorías de por qué ella hacía esto. La teoría más acertada hasta el momento, que fue la base de sus acciones, fue porque ella tuvo un pasado no muy bueno. Cuando ella era pequeña era pobre y no tenía mucho. Hasta que un día vio unos piratas saqueando y decidió unírseles. Le enseñaron a saquear y todo lo del comercio ilegal. Así fue aprendiendo y al cumplir los 16 años se juró a sí misma tener grandes riquezas y esa es la teoría más acertada hasta ahora. Aquí podemos ver en esta tarea cómo le da importancia al contrabando, al saqueo y a todo esto de las ganas del ser humano de tener más, de poder sobresalir de alguna manera, pero como el mundo es injusto, la única forma que tienen de hacerlo es robando y contrabandeando. Aquí esta persona eligió un personaje que es un emperador, y el emperador googleó, ¿por qué no puedo exportar oro y plata para ganar más dinero? ¿Es necesario no tener que importar los bienes? ¿Por qué? Porque este emperador quería saber cómo puede ganar más dinero sin tener que invertir dinero. O sea, un emperador que es muy flojo. No quiere tener que gastar, pero quiere solamente ganar. Y sale que le da mucha importancia al oro y la plata. Muy bien. Esto me dio mucha risa. Alguien puso que su rey googleó cómo manejar un reino en 10 pasos. Tutorial fácil y seguro sin virus. Me dio mucha risa ese. Aquí tenemos una persona que puso en Google. Y no está muy buena porque hasta hizo el logo de Google. ¿Cómo entrar al ejército sin ser descubierta? Una mujer que quiere entrar al ejército porque la época está prohibida. Así que lo busca en Google. Búsquedas recientes. ¿Cómo convertir a mis hijos en piratas? ¿Cómo ganar en los enfrentamientos? Aquí alguien me puso que ella quiere ser la reina Elizabeth I. ¿Y qué buscaría la reina Elizabeth? ¿Cómo eliminar a mis hermanos y así quedarme con el trono? Recordemos que la reina Elizabeth tenía muchos hermanos y estuvo a punto de no ser reina. Entonces por eso aquí Elizabeth googlea cómo eliminar a los hermanos, cómo matarlos. Y aquí me doy cuenta de que puso atención en la clase de política de la moderna, del Estado moderno. Algunas recomendaciones para los que les interese. Black Sails está en Netflix, una serie de piratas buenísima. Marco Polo también está en Netflix. Es una serie que habla acerca de los viajes de Marco Polo al, a China, al imperio del Gran Khan, y donde va recorriendo hasta la ruta de la seda. Es buenísima. Y también pueden ver los Piratas del Caribe, cualquiera de los Piratas del Caribe en realidad. Y bueno, eso fue todo y yo creo que cumplieron muy bien con los objetivos. Espero que los que faltan con sus tareas me las envíen por favor. Y aquí me despido dejando esta caricatura de la reina Elizabeth. Chao, chao.